Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Romanos 11, el remanente de Israel. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. La salvación de los gentiles. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? La restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero?
¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. En los capítulos 9, 10 y 11, Pablo habla acerca de Israel, de su elección, el presente rechazo y su futura salvación. Su rechazo presente es temporal y parcial. Israel aceptará finalmente la salvación de Dios en Cristo. En el presente, Pablo aclara que Dios no ha rechazado a Israel porque se ha mantenido fiel a ese remanente, a los que han formado parte de los escogidos por gracia, por su fe en Jesucristo. Los demás fueron endurecidos, porque como leímos en el capítulo 10, confiaban en la justicia por sus obras, rechazando la justificación por la fe en Jesucristo. Dios ha convertido la transgresión de Israel, o sea, su rechazo a Cristo y su crucifixión, en una oportunidad para proclamar la salvación a todo el mundo. En el versículo 11 leemos: por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Así que si su transgresión es la riqueza del mundo y de los gentiles, su plena restauración futura será gloriosa y de bendición a todos. Pablo hace una solemne advertencia a nosotros los gentiles en los versículos 17 al 24. Nosotros somos olivo silvestre injertado en lugar de aquellas ramas que fueron desgajadas por su incredulidad. No debemos menospreciarlos ni enaltecernos, al contrario, que nos lleve a temer y permanecer en su bondad y gracia. De lo contrario, seremos cortados, mientras que si ellos no permanecen en incredulidad, serán injertados. El capítulo termina explicando que Israel ha sido endurecido en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, es decir, hasta el cumplimiento total o la consumación total de los propósitos de Dios para tomar su pueblo de entre los gentiles. Entonces, como sabemos y lo veremos más ampliamente en el resto del Nuevo Testamento, será el arrebatamiento de la iglesia, es decir, los judíos y gentiles que nos hemos arrepentido y hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Luego vendrá el justo juicio de Dios sobre el mundo, conocido como la gran tribulación, y al final de la tribulación vendrá Jesucristo. Él mostrará sus heridas y los judíos creerán en él como el Mesías. El libertador vendrá a salvar al remanente de Israel e implementará su reino milenial sobre el mundo. Así que tanto judíos como gentiles podemos gozar la misericordia de Dios. Los últimos versículos son una doxología. Esta palabra viene del griego doxa, que significa gloria. Al meditar en Dios y en sus maravillas y cómo ha llevado adelante su obra redentora y salvadora a través de los siglos, el apóstol Pablo termina prorrumpiendo en alabanza, en adoración y gloria a Dios. Y realmente, aunque muchas cosas no las comprendemos a cabalidad por nuestra pequeñez, podemos postrarnos humillados y adorar y glorificar a ese Dios glorioso y eterno, fiel y maravilloso. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Ha desechado Dios a Israel? Número 2. En el tiempo de Elías, ¿cuántos fueron los que no doblaron sus rodillas ante Baal? Número 3. ¿Existe en la actualidad un remanente fiel como en los tiempos de Elías? Número 4. ¿El rechazo de Israel en la actualidad ha sido para salvación de los gentiles? Número 5. ¿Por qué fueron desgajadas algunas ramas del olivo? Número 6. ¿Los gentiles que hemos creído y aceptado la salvación por fe hemos sido injertados en el olivo? Número 7. ¿Qué pasará si nosotros, los que fuimos injertados, nos descuidamos, endurecemos nuestro corazón y no permanecemos en su bondad? Número 8. ¿Qué pasará con las ramas desgajadas si no permanecen en incredulidad? Número 9. ¿Israel será restaurado a plenitud al final de los tiempos? Y número 10. ¿Podemos como humanos entender la sabiduría y ciencia de Dios? Aquí terminamos el capítulo 11 del libro de Romanos. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.